Ajá. Pero ¿dónde está? No, no sé. A mí me mandó una ubicación, pero yo estaba viendo. Hola chicos, buenos días. Buenos días, chef. Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Frío, Ya sé, hace mucho frío, tapado usted. muchísimo. Ok, creo que nadie más se va a conectar. Son uno, dos, tres. A ver, lista.
La, 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 la. Ok, muy bien, a ver. Voy a pasarles lista, chicos, y me van respondiendo, por favor. Está por ahí Monse. Presente. Gracias. Aldo, no, me dijo que no va a poder. David, Presente. gracias. Max, está. Dana, Presente. gracias. Denise, Presente. gracias. Pedro, está. Jesús, poco. Carla, Presente, chef. gracias. Nancy, Presente. gracias. Damaris, Presente. gracias. Hugo, poco. Kevin, Presente. gracias. Y América, tampoco. Y este chico que se llama José, que no sé qué onda. Bueno. Muy bien, chicos. Antes de comenzar tema, hoy es día martes y quiero empezar con la dinámica de sus noticias para ver, pues, qué encontraron y qué opinan al respecto. No sé quién quiera comenzar o yo elijo quién comienza. Usted, Elisa. Va, a ver, empezamos con Denise. Denise, ¿traes tu noticia? Sí, profe. Eso. A ver, ¿cuál es tu noticia? Compártenos tu noticia el día de hoy, por favor. Voy. Yo investigué Ajá. del Mo El Mo. y, bueno, estaba buscando noticias y me apareció una noticia del Mo. Ok, Dice que si es seguro consumir alimentos con Mo. ok, Entonces, ah, bueno, dice que el Mo está formado por organismos microscópicos que ayudan a la descomposición de la materia muerta. Cuando aparecen los alimentos, lo más recomendable es no consumirlos, ya que algunos mohos producen micotoxinas resistentes al calor y peligrosos para la salud. Su consumo puede producir náuseas, trastornos gastrointestinales y vómitos. Y pues era así como un video ajá, y pues lo venían explicando. Entonces, pues la pregunta que se hacía era que si era seguro retirar la parte visible del moho y consumir el resto del alimento. Y pues ahí dicen que es dependiendo del alimento, porque, por ejemplo, los quesos curados, las zanahorias o pimientos, se puede limpiar y comer eliminando la parte afectada y desechando un margen de 2 centímetros. ok, Pero otros alimentos, pues es mejor tirarlos porque el moho penetra en el interior. ok. Muy bien. En general, tu noticia fue acerca sobre si es bueno o no es bueno consumir alimentos que tienen moho. Ajá. La pregunta entonces es la siguiente.
¿Ustedes alguna vez han consumido algún alimento que haya tenido moho? O sea, en este caso, no sé si haya estado en su casa, en el refrigerador, donde sea, que hayan visto como ligeros puntitos y que ustedes hayan dicho, bueno, le Sí, quito esa un yogurt. parte y fuga, ¿no? ¿Sí lo han consumido? Yo sí, pero no me Sí, di cuenta. Sí. No me di cuenta. No No, inventes. es que ya después le dije a mi mamá y me dijo que ya estaba echado a perder. Y pues yo me lo comí así, pero no me hizo nada. Bueno, también tu organismo fue fuerte ante eso. Ok, hay que, aquí un punto importante de todo esto es que, bueno, si recuerdan, la clase pasada yo les hacía un comentario justamente sobre esto, ¿no? Sobre algunos alimentos que tienen moho, que, que realmente los puedes consumir. Aquí mismo, bueno, en la noticia, pues te dan como las pautas a seguir si es que quieres hacerlo, de que sí puedes hacerlo siempre y cuando pues le quites una capa de aproximadamente 2 centímetros. Algunas veces los mohos llegan a penetrar pues más dentro del alimento. Ajá. Esto igual pues bueno va a provocar algunos síntomas extraños. Ahora, los síntomas de intoxicación, en este caso de las toxinas o micotoxinas que tienen los mohos, se ven reflejadas en los organismos de distinta forma. No todos tienen los mismos síntomas, no todos reflejan los síntomas de la misma forma. Por ejemplo, en el caso a lo mejor de Martel que dijo, pues yo me comí un alimento y pues no sentí nada y simplemente pues no me pasó nada, ¿no? Eso también, pues bueno, va a depender de su organismo. Su organismo a lo mejor pues no tiene reacción alguna ante alguna toxina y por eso pues también no se vio reflejado nada o ningún síntoma pues en cuanto a él, ¿no? Pero bueno, entonces, si se dan cuenta, no es tan malo como tal consumir este tipo de alimentos, siempre y cuando se tengan las medidas necesarias correctas, ¿no? Aquí también hay que ser un poco conscientes en el sentido de que si alguno de ustedes sufre de alguna, ¿cómo se le puede llamar? De alguna alergia, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene pues sí, alguna alergia detectada, ya sea por el polvo, por no sé, por los animales, por cualquier cosa, la mayoría de las personas que tienen alergias son más susceptibles a que tengan algún síntoma de intoxicación, ¿sale? Entonces, pues bueno, también hay que tener cuidado en ese sentido. Muchas gracias, Denise. ¿Alguien más que quiera contribuir con su noticia? Híjole, es un montón, ¿eh? Dijo que usted iba a decir quién. Bueno, está bien, a ver, ya. Te toca, Damaris, aprovechando de una vez. ¿Qué siempre hace eso, maestro? Ah, pues mi noticia es dice, la cebolla de Chihuahua provoca alerta por un brote de salmonela en Estados Unidos. Y es del 21 de octubre del 2021. Ajá. Y habla sobre la, la exportación de cebolla a Estados Unidos que infectó a muchas personas. Y aquí dice que la salmonelosis es una enfermedad de transmisión alimentaria frecuente. Es una infección intestinal producida por la bacteria Salmonella que causa principalmente gastroenteritis y se suele contraer a través del consumo de alimentos contaminados. Pues solo habla de que fueron 652 personas infectadas con la bacteria y 129 fueron hospitalizadas. Ok, ¿dónde fue, dices? ¿En Estados Unidos? Ajá, pero las cebollas eran de Chihuahua. Ok. ¿Ustedes por qué creen que se hayan, ¿cómo se le dice? Contaminado esas cebollas. ¿A qué se debe la contaminación de esas cebollas? A las aguas con las que fueron tratadas, ¿sabes? A las aguas. ¿Qué otra cosa aparte de las aguas? En el transporte también pudo haber sido, ¿no? Transporte. No, ahí no creo. Mira, en el transporte lo que pudo haber sucedido posiblemente sí es una contaminación, pero una contaminación principalmente física o en su defecto podría haber sido química. Ujú.
pero una contaminación biológica como tal, no, en el transporte no creo. Eh, Aquí lo más seguro es obviamente que se haya dado principalmente por la contaminación, ya sea del agua o del mismo suelo. Ajá. El suelo, bueno, el suelo es una parte importante obviamente para el cultivo de, pero desgraciadamente en México todavía se tienen esas prácticas de riego, en este caso con agua, pues aguas negras como tal, ajá, o agua tratada. Ujú. A veces las aguas tratadas huelen feo, pero tienen todavía, pues digamos que son tratadas para quitar algunos microorganismos, por así decirlo, ujú, pero pues todavía huelen feo y todavía tienen por ahí algunas cosillas medio extrañas. En este caso, yo creo que han de haber sido aguas residuales o aguas negras como tal, porque se acostumbra mucho en algunas zonas que hagan ese tipo de riego. Por ejemplo, aquí digo, no vamos tan lejos, aquí en la zona de Chalco y Xochimilco, hay muchos pues, lugares como de siembra, en este caso, y también se acostumbra mucho, por ejemplo, la siembra de la flor. Eh, Digo, no sé si han tenido la oportunidad de ir como a sembradíos o a, pues sí, a lugares que están de aquel lado, en lo que es Chalco y Xochimilco, pegadito, todo lo que es Tláhuac y por allá. Está muy feo en cuestión del riego, porque literalmente pues tú pasas a un lado de los sembradíos y huele feo. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacen pues es regar con agua de los canales, ajá, con agua de canal de Xochimilco. Ujú. Entonces, pues principalmente es toda esa contaminación. En el caso de la salmonela, pues recordemos que la salmonela la encontramos principalmente en alimentos contaminados con, bueno, con E. coli. Ujú. Entonces, yo creo que la concentración de E. coli que ha de haber tenido esas cebollas mediante el riego ha de haber sido bastante elevada. Entonces, por lo tanto, bueno, por eso se han de haber contaminado de esa forma, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que entonces que para tener alimentos pues que no estén contaminados de esa forma, lo ideal es que pues tengamos que regarlos con agua potable o con agua, pues con agua limpia, ¿no? A final de cuentas. Bien, entonces, muchas gracias, Damaris. ¿Alguien más que quiera contribuir con su noticia? Nada. ¿Nadie? Ah, a ver, Martel, de una vez tu noticia. Ya, con que por eso participo y para que no me elija y me elige. A ver, espérame. Rápido. Que en España se dio un brote ¿de qué era? Ay, de, de Listeria monocitógenes Ajá, por salmón ahumado, ok. que era una productora, una distribuidora del salmón en España de la marca, que era de la marca Royal, pero que al parecer tenía un defecto que Ajá, provocaba esta enfermedad y entonces una agencia, la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, hizo una investigación y llegó a la conclusión que era este mismo salmón que era distribuido a los restaurantes y provocaba esta enfermedad y que obviamente esta enfermedad estaba muy por encima de los límites establecidos de sanidad, obviamente. Entonces la empresa luego retiró este producto del mercado y pidió a los afectados que acudieran inmediatamente a la clínica. ok. Mm, y ya. ¿Cuándo fue eso, dices? Pero creo que no dice. Mm, no dice.
Ok, bueno, cabe mencionar entonces aquí que la parte de, bueno, número uno, la listeria es una enfermedad no tan común. O sea, ¿cómo les explico? Sí, sí, obviamente, pues es común dentro del rango de las enfermedades, pero a estas alturas de la vida, digámoslo de esta forma, y de la industria y todo ese tipo de cosas que tiene que ver ya con el cuidado de los alimentos, no es tan común ya encontrarnos personas enfermas de listeria. Ajá. Em, yo creo que aquí se ha de haber habido un descuido exageradamente grande por parte de, pues, de la empresa en cuanto al tratado del alimento. La listeria igual es una bacteria. Ajá. En este caso, esta bacteria aparece principalmente en alimentos crudos. Ajá, pero pues obviamente que han tenido contacto con algún tipo de contaminación. En este caso, la carne ya venía pues contaminada desde su origen. Esto quiere decir que las prácticas, en este caso las prácticas con las que se realizó la matanza del animal, en este caso, por ejemplo, ¿me dijiste salmón ahumado o qué animal me dijiste? Sí, salmón ahumado. Ah, ok, gracias. Sí, en este caso tiene que ver mucho con el tratado del animal, en este caso si se trata de pescado, principalmente lo que es la temperatura. Ujú. Recordemos que el pescado es muy sensible a la temperatura. Entonces, si por ahí hubo un maltrato en cuanto a la temperatura del alimento, aunque se haya sometido en este caso a lo que es el ahumado, hay bacterias que son pues termorresistentes. Ajá. Entonces, yo creo que si ya venía contaminado de listeria, pues no había mucho que hacer en este caso más que desechar el alimento. Ujú. Entonces, por otro lado, la listeria, pues sí es una bacteria bastante fuerte. Ajá. De hecho, la listeria tiende a ocasionar muertes. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este caso con el tratado de los alimentos. Hablemos del cerdo, de res, de pescado, de lo que sea. Tiene que ver mucho con la temperatura también del alimento, porque pues bueno, recordemos que la proliferación de las bacterias, o en este caso de los microorganismos, también depende mucho o se basa mucho de lo que es la temperatura, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y aguas con este tipo de, este, de bacterias. Si realmente nosotros no tenemos un buen trato, en este caso con el alimento, pues lo preferible es mejor no comértelo, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de infectarnos con de alguna enfermedad y pues no sabemos en este caso, digo, tampoco es así como de, pues lo dejé a temperatura ambiente y por lo tanto ya se desarrolló la listeria, ¿no? Tampoco somos adivinos, puede desarrollarse cualquier tipo de microorganismo, en este caso en el producto, pero pues lo ideal es mejor no arriesgarse, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, sí son casos pues graves donde pues, se tiene que retirar el alimento como tal del mercado. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias, David. ¿Alguien más que quiera compartir su Pues noticia? nada, ¿dónde firmo mi 10? ¿Eh? Tu 10. ¿Dónde firmo mi 10? Si es tu participación. Ah, eh. Yo, profe, ¿Quién dijo yo? ¿Monse? yo, Monse. Eso, a ver. Bueno, yo investigué una compañía de Chile Ajá, y la compañía se llama Cooper Protect, ok, donde ellos aprovechan el uso del cobre para conservar los alimentos. ok. Jaime Moral, gerente general de Cooper Protect, dijo que con nuestra tecnología se le puede dar 10 días más de vida útil a jamones, 9 días sin quesillo y 23 adiciones al cerdo fresco, lo que permite mejoras de la última línea en varios puntos porcentuales al disminuir las reposiciones, mermas capital de trabajo, reclamos, devoluciones y liquidaciones, además de poder ampliar la zona de cobertura del producto, además de ampliar la zona de cobertura del producto. Luego Javier Lavin, cofundador de la marca, dijo, trabajando en una minera de cobre en Chile, aprendí sobre este mineral y su efecto en los microorganismos.
donde las bacterias son destruidas por iones de cobre, las mismas bacterias que descomponen el alimento extendiendo su vida útil. Ya. Ok, fíjate, bueno, eso es muy interesante lo que acabas de mencionar. Eh, Obviamente hay ya muchos métodos de conservación, pues probados, por así decirlo. En este caso, la industria alimentaria se encuentra en un constante, pues se puede decir que en una constante evolución, una constante actualización. Dado que se ha descubierto a lo largo del tiempo que algunos métodos de conservación pueden ser buenos, ajá, pero digamos que a la larga hay algunos que no resultan ser tan buenos, y no para el alimento como tal, sino para nosotros como consumidores. Ujú. En este caso, esta parte del cobre no quiero decir que sea súper nueva, pero dentro del mercado se le conoce como algo nuevo. Ajá. En este caso, ¿a qué podemos llamar nuevo? A métodos que a lo mejor tienen 3 años, 4 años, hasta 5 años. Ajá. Eh, a ese tipo de métodos que tienen ese tiempo en el mercado, en este caso en la industria alimentaria, pues podemos llamarlos nuevos. ¿Por qué? Porque tienen muy poca incurrencia en este caso, en la industria alimentaria. Ajá. Hay industrias que todavía no se atreven a utilizarlos, y hay algunas otras que, pues bueno, ya lo hacen como parte diaria de su producción. En este caso, el cobre, pues sí, como bien lo mencionas, tiende a tener ciertas características, o en este caso la ionización, tiende a tener ciertas características que hacen que el alimento tenga mayor tiempo de duración. Ajá. En este caso, otro punto importante que tiene el cobre es que, por ejemplo, no afecta como tal el sabor del alimento o el sabor del producto, obviamente utilizándolo en las cantidades correctas. Ajá. Pero sí es un factor importante que nos va a permitir, en este caso, pues que podamos alargar el tiempo de vida del alimento, pues todavía un poco más. Ujú. Ahora, algo no, bueno, que no escuché que hayas mencionado, no sé si venía en tu noticia, es qué tan caro o qué tan barato resulta el uso del cobre para la industria alimentaria. No, no venía, profe. ¿No, no venía? Ok. No. Bueno, nada más para mencionarlo. Algunos elementos o algunos, ahora sí que métodos nuevos, por así decirlo, que surgen en el mercado alimentario, a veces son muy efectivos, ajá, pero algunas veces también es contraproducente para las empresas, porque puede ser muy efectivo, sí, pero el tratamiento como tal o utilizar este tipo de conservadores resulta pues un poco caro para las empresas. Es por eso que algunas empresas se declinan a utilizar algunos métodos de conservación, también por lo mismo. A final de cuentas, ahora sí que vamos al grano. ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa? Lucrar. Ajá. Entonces, en este caso es generar capital. Si la empresa no genera capital, no está cumpliendo con su objetivo. Y aunque digan, es que nosotros nos enfocamos en el bienestar de las personas y queremos que tengan alimentos de calidad y bla, 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 bla. O sea, sí, sí te la compro, pero ¿cuál es el objetivo principal? Lucrar. Entonces, tú como dueño de una empresa, ¿qué es lo que quieres? Generar ganancia. Si no generas ganancia, entonces, pues no tiene razón de ser tu empresa, porque a final de cuentas, pues no vas a mantener una empresa para que no genere y únicamente se esté manteniendo con lo poco que vende, ¿no? Entonces, no tiene caso. ¿Cuál es el objetivo? Generar dinero. Si no genero dinero, pues entonces no me sirve de nada tener el método de conservación más innovador y el más efectivo del mundo cuando voy a estar gastando más de lo normal. Ujú. Es por eso que muchas empresas, muchas industrias, pues regresan al origen. Y el origen es lo básico de los métodos de conservación. A lo mejor el vinagre, la salmuera, etcétera, 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 para poder tener pues alimentos baratos. Ujú. Y que obviamente puedan tener un ingreso, pues para su empresa, ¿no?
Pero bien, muchas gracias, Monse. ¿Alguien más que quiera contribuir con su noticia? Yo, profe. ¿Quién dijo yo, perdón? Yo, Dana. Bien, entonces, Dani. Gracias. Ujú. Advierten de carne de cerdo contaminada con parásitos cisticercosis. Y mi Cisticercosis. noticia. Ajá. El parásito cisticercosis se encuentra en el cerdo y fue detectado en el cerebro de una joven que fue internada en un hospital y con fuertes dolores de cabeza y resultó que con el parásito conocido como cisticercosis. Ok. Y Humberto Venegas, encargado del Departamento de Protección de Alimentos, explicó que el parásito se aloja y se encapsula en el cerdo, lo que lo protege de las altas temperaturas, por lo que es difícil exterminarlo de la carne contaminada. Cuando una persona consume esta carne, el parásito se va directamente al cerebro o al corazón y en muchas otras ocasiones le puede causar la muerte. Y dice que em, este se puede, em, se nace de los cerdos criados sin ningún tipo de alimentación especial y que son los que frecuentan presentar este parásito. Muy bien. ¿Dónde fue el caso? ¿Qué dices y cuándo? No dice, Pero bueno, ¿en qué lugar o en qué país? Tampoco. no tampoco. Bueno, ok. A ver, solo nada más ahí para rápido, en este caso la cisticercosis. Los casos de cisticercosis, pues ya no son tan comunes hoy en día. Hace, hace 15 años todavía, yo creo hace 15, 20 años, este rollo de la cisticercosis era un poquito más, o sea, a lo mejor no común, pero sí se escuchaban como más casos al respecto de la cisticercosis. Cabe señalar que en este caso este parásito, como bien nos dijiste, Dana, se encapsula justamente y puede sobrevivir a altas temperaturas. Entonces, sí es un parásito de cuidado. Es por eso que la reglamentación, por ejemplo, en este caso en México, la certificación, reglamentación y certificación TIF para el tratado de los alimentos, en este caso de las carnes, es muy importante. Justamente se pretende, o con la creación de esto, se pretende y se busca pues erradicar por completo, pues en este caso la cisticercosis, que es uno de los principales contaminantes del cerdo, o en este caso este parásito. Hace algunos años, vuelvo a mencionarles, como 15 años más o menos, 20 años, eh, hubo un problema muy grande aquí en México en cuanto a la carne de cerdo. Ajá. Esto lo que hizo es que bueno, la gente dejara de consumir carne de cerdo en México. Ajá, entonces, híjole, ya era como desconfianza que las personas compraran carne de cerdo en México. O sea, de verdad sí era así como de, híjole, híjole, mejor compro res, ¿no? Mejor compro pollo. ¿Por qué? Porque ya no existía esa confianza de la carne de cerdo en México. Se metió una campaña muy fuerte por parte de lo que fue Zagarpa y Senacinca, en este caso con la creación del sistema TIF, para que la gente volviera a confiar en la carne pues mexicana. Entonces, la mayoría de los productores, ahora sí que de ese tiempo para acá, la mayoría de los productores de carne de cerdo en México tienen que pasar por todas esas reglamentaciones de supervisión, tanto como alimentación, crianza y matanza del animal, para descartar cualquier tipo de contaminante en la carne de cerdo. Gracias a Dios, desde ese tiempo hasta hoy en día, la carne de cerdo en México, digamos que está libre de contaminantes. Es más seguro consumir carne de cerdo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya traen los sellos de certificación TIF y esto les permite que, bueno, que se certifiquen como una carne de calidad. Ujú. De hecho, yo creo que tiene como unos 7, 8 años aproximadamente que también la carne de cerdo se puede consumir en términos. En años anteriores se decía que la carne de cerdo no se podía consumir en término medio o en término tres cuartos. ¿Por qué? Porque se tenía que cocinar bien, bien para eliminar todos los microorganismos, malignos que tenía la carne. Vuelvo a mencionarles, desde hace algunos años
Hay autores, de hecho, de algunos libros, cocineros mexicanos, que ya consumen alimentos en tres cuartos o en medio. ¿Sale? Son como los tres términos que se pueden utilizar en la carne de cerdo. Término medio, tres cuartos y bien cocido. Ujú. No es muy común y todavía la gente no está como muy confiada en hacer eso, pero ya se puede dado a la calidad del producto. Ahora, también es importante mencionar que, hablando específicamente del cisticerco, si es un parásito de mucho cuidado, de muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque una vez que el parásito logra meterse al cerebro o al corazón, este parásito es degenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Si está en el cerebro, lo primero que va a hacer es empezar a comerse tu cerebro. Ajá. Sí, aunque se escuche así como de película y feo, es la verdad. Este parásito lo que hace es que al momento que se deposita en el cerebro, empieza literal a comerse tu cerebro y empieza a generar o a causar deficiencias motoras. Ajá. Es decir, puedes tener complicaciones en el habla, en la vista, puedes tener complicaciones en el sistema nervioso, en el sistema, ¿cómo se le llama? Pues sí, que controla el movimiento, en el sistema motriz, etcétera. O sea, realmente sí es un parásito degenerativo que de mucho cuidado, que es importante tratar. Ujú. Obviamente los principales síntomas empiezan pues con dolor de cabeza, mareos, náuseas, cosas de ese tipo, pero a final de cuentas se tiene que tratar a la brevedad, pues para ver qué se puede hacer. Ajá. Algunas veces ya no se puede hacer nada en las personas que tienen este parásito. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el alimento tiene que estar pues limpio y libre de microorganismos, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este punto. Y bueno, también para recordar que en este caso, pues en México, en teoría, la carne de cerdo pues ya es, ¿cómo se le dice? Pues saludable, ¿no? Es carne de confianza en este caso, ¿sale? Muchas gracias, Dana. Vamos con Carla, que levantó la manita. Hola, chef. Bueno, Hola. yo investigué sobre las proteínas de hongos que pueden ser modificadas genéticamente para producir ovoalbumina, que es una de las Ok, principales proteínas de la clara de huevo, ok. y que consideran que puede ser una buena alternativa para utilizarlas como claras de huevo en polvo. ¿Qué tal? Y, ajá, y dicen que esta ovoalbumina producida por hongos modificados genéticamente reduciría gran parte de la carga medioambiental asociada a la producción avícola, ya que la cría de gallinas para la producción de huevos genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Y Ok. ya. Ok, mira. Aquí, híjole, es una noticia muy interesante, muy interesante. Vamos por partes. Número uno, lo que mencionas de la producción avícola, en este caso, sí tiene que ver mucho con la parte del efecto invernadero, dado a los gases que se producen al momento de la alimentación de la gallina. Recordemos que a final de cuenta todas las gallinas producen, en este caso, pues, ¿cómo se le llama? Pues estiércol, o en este caso su popó, ajá, y esta al mismo tiempo genera pues gases, ajá. Estos gases lo que hacen es que obviamente pues generan un efecto invernadero, que es a final de cuentas una contaminación y que afecta directamente a la capa de ozono. Ajá. Mira, voy a hacer una pausa tantito aquí porque va a terminar mi sesión. La iniciamos luego, ¿sale? O sea, ahorita termina sesión y luego se vuelven a conectar, si no nos vamos a quedar a medias, ¿vale? Y chef, Va que va.
Ok, retomando lo que estábamos diciendo entonces, esta parte del efecto invernadero, recordemos que a final de cuentas les mencionaba, igual son gases. Estos gases igual los producen, mira, se produce al mismo tiempo como por la alimentación del animal, pero también en este caso se produce por, pues digamos que por la industria. ¿Qué quiere decir esto? La maquinaria y todo ese tipo de cosas que se generan o que generan calor al momento de todos los procesos que se llevan a cabo, ¿no? O sea, al final de cuentas, para resumirlo, para pronto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de efecto invernadero, quiere decir de la temperatura solar que entra al planeta y al mismo tiempo la temperatura que nosotros o que el planeta rebota hacia el espacio. Pero también hay calor o hay radiación que rebota mediante la capa de ozono y que vuelve a sobrecalentar el planeta. En pocas palabras, cuando hablamos del efecto invernadero, hablamos nosotros del sobrecalentamiento de la Tierra. Ujú. Entonces, ese factor sí es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque por desgracia la mayoría de las industrias, por más responsabilidad social que tengan, pues generan bastante calor para el planeta. Entonces, por lo tanto, este efecto invernadero genera un sobrecalentamiento del mismo, lo que se ve reflejado en muchos aspectos de la Tierra, principalmente, o lo que está muy de moda, lo que es ¿cómo se lee? El derretimiento de los polos. ¿Mm? Entonces, bueno, hablando de esa perspectiva, pues creo que sería un punto muy interesante y un punto muy importante, en este caso, pues hablar sobre el tratamiento de los hongos para que se pueda generar en este caso una de las proteínas principales que es la albúmina y que de hecho sería muy interesante. ¿Por qué? Porque el huevo nosotros ya lo podemos encontrar en infinidad de presentaciones. O sea, podemos encontrar huevo en polvo, podemos encontrar no sé, huevo congelado, en este caso claras de huevo, yemas de huevo por separado igual. Podemos encontrar obviamente el huevo, etcétera, etcétera. O sea, podemos encontrar ya como muchas presentaciones, lo que nos dice entonces que la industria del huevo pues se está diversificando y por lo tanto, pues obviamente se necesitan más maquinarias, se necesita más impacto y pues obviamente es contaminación, ¿no? Entonces, en este caso, tratar como tal los hongos para obtener la albúmina sería una idea bastante interesante y también pues se tendría que ver si en realidad es factible o es efectiva. Ajá, porque recordemos que el huevo tiene características, pues se podría decir que casi únicas. Ujú. En este caso, todo lo que tiene que ver con su efecto emulsificante, con algunas proteínas que se supondría que son exclusivas del huevo, pues también, entre algunas otras cosas pues habría que ver si la albúmina que se obtiene, en este caso, o se logra obtener del hongo, pues tiene o cumple con la misma calidad que la obtenida del huevo. Pero pues es un proyecto interesante, un proyecto que pinta, digamos que para el futuro, y la verdad sería una muy buena opción. ¿En qué país me dijiste que era eso, Carla? En Holanda, chef. Ah, pues sí, 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 sí.
Está súper cool. Pero es un proyecto que se encuentra en desarrollo o en investigación. Es en investigación. Ok, pues digamos que entonces que si se encuentra en investigación y si logra ser factible, podremos encontrarlo en el mercado en unos 5 o 7 años aproximadamente. Cabe señalar que muchas investigaciones o muchos proyectos de investigación en cuanto a los alimentos que se encuentran hoy en día, si logran ser fructíferos, los podremos ver en el mercado en un lapso de unos 5 o 7 años aproximadamente. Son procesos muy largos. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por permisos, tienen que pasar por investigaciones, tienen que pasar por pruebas, entre algunas otras cosas, para verificar si es un proyecto pues que en realidad puede sobrevivir con el paso del tiempo o si simplemente es un proyecto como de investigación o de tesis. Ujú. Porque ya hablando en grandes escalas en la industria alimentaria o en el mercado alimentario, las exigencias cambian. Entonces, pues yo espero que a lo mejor con este paso del tiempo, pues se pueda tener como un avance importante en cuanto a eso. ¿Sale? Pero bueno, gracias, Carla. Interesante. De nada, chef. ¿Alguien más, chicos? ¿O yo elijo? Usted elija. Sale, a ver. De Team Marín. A ver, Kevin, tu noticia. Este se llama Los alimentos contaminados cuestan muertes, enfermedades y demasiado dinero. A ver, échale. Mm, Bueno, dice que los alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos, toxinas o productos químicos provocan anualmente la muerte de 420.000 personas y que enferman más de 600 millones. Paso. Estas dolencias saturan los servicios sanitarios y cuestan 95 millones de dólares a las economías de ingresos bajos y medios. El conjunto de estas enfermedades provoca que la inocuidad de los alimentos deba considerarse como un objetivo básico en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la cosecha, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución, la preparación y el consumo. Y pues ya, Ok. ¿Eso es todo? sí. Vientos. Ok. Bien. En pocas palabras, sale caro enfermarse, ¿no? Pero sale caro enfermarse tanto como para nosotros como personas civiles, como para también la industria. ¿Por qué sale caro enfermarse para la industria? Eso es un factor interesantísimo porque no tiene que ver con que le compres o no, en este caso, los medicamentos o con que vayas al doctor. Ese es el impacto que genera en nosotros. Pero el impacto que genera directamente en la industria es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí se ve reflejado la oferta y la demanda del producto. Aquí ya estamos hablando de términos microeconómicos, ajá, y que pues son un factor para la empresa. Hace un momento, en otra de las noticias, yo les mencionaba, les hablaba un poco sobre la importancia que tiene, en este caso, la empresa al momento de vender. Que a final de cuentas una empresa pues bueno, vive de lucrar, que en este caso es generar riqueza o capital. Eh, en este caso, el impacto que tienen las enfermedades como tal en la empresa se ve reflejado en dinero. O sea, a ellos no les importan tanto las cifras de infectados. Lo que les importa es la cifra que se ve reflejada en el dinero o en la pérdida que se está generando mensualmente o anualmente, perdón, en cuanto a la venta de sus productos. Ejemplo, vamos a suponer que ustedes son, o que nosotros somos una empresa de carnes frías y embutidos, ¿no? Vamos a suponer que a lo mejor somos Food. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Food? Food tiene ya como una media. Ajá. Esta media es lo que te dice lo que tú vendes aproximadamente al día, lo que vendes semanalmente, lo que vendes mensualmente y lo que vendes anualmente. Entonces ellos ya tienen unas proyecciones hechas en cuanto a la oferta y la demanda de su producto. Es decir, la oferta me dice
Entonces mi producto, como es un producto bueno, pero no es ni tan de excelente calidad, pero ni de tan baja calidad, es un producto medio, la oferta me dice que pues mi producto se tiene que vender en tanto, por ejemplo, no sé, en 20 pesos, ¿no? Y esto me dice entonces que si mi producto se va a vender en 20 pesos es gracias a la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada, no sé, 50 de cada 100 personas consumen productos food. Ajá. Entonces, si si 50 de cada 100 personas consumen mi producto, esto quiere decir que mi producto se encuentra sobre la media. Quiere decir que entonces mis precios no están ni tan caros ni tan baratos. Se encuentran en un término medio. Pero, ¿qué sucede si entonces la demanda de mi producto baja? Ajá. Yo como empresa tengo que sobrevivir. Entonces, si mi demanda baja, entonces lo ideal es que mis precios aumentan. Ujú. ¿Por qué? Porque así es como juega el papel de la oferta y la demanda en el mercado de los productos. Ujú. Puede ser que si también mi demanda baja, mi oferta baje también, pero en este caso tendría o la tendencia a que bajara el precio sería más que otra cosa porque se está yendo en pique mi empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor pues ya no es por preferencia, o sea, ya cayó del gusto a lo mejor food, ¿no? Y dice, no, pues simplemente ya no quiero consumir food y pues ya adiós food, ¿no? Entonces ya no está sobre la tendencia del mercado y por lo tanto pues tiene que bajar sus precios porque pues también su demanda ya no es tanta y su producción tiene que disminuir. Entonces, ¿cómo se ve reflejado en el punto de las enfermedades? ¿Qué quiere decir esto? Que si entonces Food se encuentra a lo mejor en un rango del 50% de la población, ajá, si el, no sé, si de ese 50% el 5 o el 6% se ven afectados con enfermedades que ellos a lo mejor se dieron cuenta que fue a lo mejor por un jamón, por una salchicha o por algún producto de la familia Food, pues entonces va a empezar a generar desconfianza. Y la desconfianza genera, pues que no haya ventas. Entonces, por una familia pueden dejar de comprar hasta 5 o 6 o hasta 10 familias. ¿Por qué? Porque esa familia va a decir, ¿sabes qué? Es que fue por el jamón food. Sí, es que ya no viene tan bueno, es que bla, 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 bla. O ¿sabes qué? Fue por la salchicha. Ah, es que compré esta marca. Híjole, ya no compres porque igual ya no sabe rico y ya trae mucho suero y bla, bla, bla. Esos pequeños comentarios hacen que, pues digamos que muchas personas cambien sus productos por algunos otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si 100 personas te compraban alimentos food, tras una enfermedad puede que te compren solo 80. Y entonces de esas 100 personas de generar 100 millones de pesos, ya no vas a generar 100 millones de pesos, vas a generar a lo mejor 80 y a lo mejor ya tienes una pérdida de 20 millones de pesos solo porque a lo mejor 3 4 5 familias en este caso se enfermaron. Ujú. Entonces, el impacto que genera la enfermedad como tal de los alimentos dentro de la industria es muy fuerte. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, juega con este punto de la oferta, con la demanda y con la desconfianza de las familias. Entonces, por lo tanto, lo ideal es que la mayoría de los productos alimenticios, en este caso industriales, que se encuentran dentro de la confianza de la gente, pues digamos que la industria se enfoca mucho en generar confianza, en generar que tienen alimentos limpios, en generar, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque la imagen va a ser un factor muy importante. La imagen y lo que te venda el producto, bueno, en este caso la empresa, va a ser un factor muy importante para que tú generes una confianza y una lealtad con la marca. Si no, de otra forma, la marca se va hacia abajo y empieza, ahora sí que se va de pique y empieza a tener pérdidas, pues, millonarias, ¿no? Entonces, más o menos, ahora sí que a grandes rasgos, así es como más o menos funciona en este caso la pérdida y la ganancia de, pues, del dinero, en este caso de la industria alimentaria, basado en lo que son las enfermedades alimentarias, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos así es como funciona.
Gracias, Kevin. ¿Alguien más que quiera compartir su noticia? O bueno, elijo yo, porque si no nadie va a decir. Nancy, tu noticia. La mía se llama Industria de la carne en Estados Unidos. En Estados Unidos contamina el Golfo de México con estiércol y fertilizantes. Y dice que la industria de la producción de carne en la parte central de Estados Unidos contamina con estiércol y fertilizantes. Lo que causó esto fue que se supone que esto proviene de las enormes cantidades de maíz y soya usadas para engordar animales de carne. El estiércol de esos animales y los fertilizantes usados en el cultivo del maíz y la soya están creando una de las mayores zonas de muerte. Ok. Y la zona muerta se forma entre la primavera y el verano cada año cuando el agua encargada de nutrientes del río Mississippi fluye hacia el Golfo de México y actúa como un potente fertilizante. Esto provoca un importante crecimiento de la alga, lo que después el alga muerta y desechos de alga viva caen al fondo del mar. Y eso hace que el oxígeno, ahora sí que en el mar, o mueren muchos animales. Y después dice que la organización ecologista identificó a la compañía Tyson Foods de Arkansas como una influencia dominante, porque eso debido a su fuerza del mercado en pollo, carne de vaca y carne de cerdo, así que... Y Tyson suministra productos a cadenas como los restaurantes de McDonald's, los supermercados Walmart, y llega a sacrificar a 35 millones de pollos, 125,000 cabezas de ganado cada semana. Okay. Y dice que Tyson generó 55 millones de toneladas de estiércol el año pasado. Y que los niveles más altos de contaminación por nitratos se correlacionan con grupos de instalaciones operadas por Tyson. Y ya. ¿Listo? ¿Eso es todo? Sí. Bien, entonces. Nada más, ¿de qué fecha es tu noticia? No me sale. Bueno, Bueno, pero ¿no te sale el año? ¿2021, 2020, 2022? nada más me sale 2 de agosto, pero no dice el año. Posiblemente debió haber sido del año pasado. Yo digo que de antes, ¿no? Es que, híjole, por eso te preguntaba de la fecha, porque, bueno, a ver, a grandes rasgos. Este problema no es de ahorita. Este problema yo creo viene arrastrándose desde hace aproximadamente 10 años. Ajá. Entonces, más o menos por eso te preguntaba cómo estaba el asunto, porque si justamente acabas de dar en uno de los clavos o de los puntos más importantes de la industria alimentaria que invade el mundo, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Pero de unos años para acá también en México. Con la apertura bueno, en este caso de empresas como Walmart o empresas como Sam's, como Costco, como, bueno, este tipo de empresas donde encuentras, pues digamos que alimentos a grandes rasgos, hasta cierto punto baratos, etcétera, 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 y principalmente carnes y productos congelados. Parte principalmente de este punto, ajá, de este punto que es pues digamos que la producción en masa pues de alimentos. En este caso, cuando hablamos de la carne contaminada, por desgracia, Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es muy bueno en muchas cosas, pero la industria, o sea, también la industria alimentaria, pero principalmente la industria alimentaria de la carne en Estados Unidos es una industria de mucho cuidado, porque en Estados Unidos es tiro por viaje. No te estoy diciendo que sea cada ratito, pero para hacer una industria, pues sí es muy seguido. Hablemos de, no sé, cada 2 años, cada 3 años aproximadamente, cada 4.
hay situaciones fuertes en cuanto a la carne en Estados Unidos. Hablemos de carne de hamburguesa, de carne de pollo, de tocino, de no sé, de nuggets de pollo, etcétera, etcétera, donde literalmente a veces, no sé, se descubre que tienen, no sé, E. coli, o tienen salmonela, o tienen, a lo mejor, contaminación por algún químico, etcétera. Y entonces hay que retirar, o lo que hacen estas empresas es que retiran grandes toneladas de carne del mercado. Ajá. O también hablemos, por ejemplo, en este caso, lo que mencionabas, la producción de maíz, tienden mucho a vender maíz dulce en Estados Unidos. Y también hay veces que está contaminado con E. coli principalmente, y también hay que retirar toneladas de maíz dulce de los anaqueles en los supermercados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este factor, digo, no me quiero adentrar mucho porque les voy a dejar ahorita una tarea muy interesante. Ajá, no me quiero adentrar mucho en este punto, pero sí es importante entonces que nosotros, número uno, entendamos quién es Tyson, ujú, entendamos quién es Smithfield, que también es una empresa pues multinacional de gran importancia en este caso de los alimentos, y entendamos quién es Monsanto. Ajá. Estas tres empresas, digámoslo así, son empresas de gran importancia, o sea, obviamente son empresas importantes en su rango, pero también son empresas que hay que tenerles muchísimo cuidado. Ujú. Digo, no está Jesús ahorita a lo mejor conectado, pero él mencionaba algo en la clase pasada o en la clase de introducción que hablaba sobre alimentos modificados o alimentos transgénicos. Ujú. Cuando nosotros hablamos Sí de... estoy, Ah, ¿sí estás, Jesús? No, no te había visto, perdón. sí estoy. Cuando nosotros hablamos de estas empresas, justamente, nosotros hablamos de alimentos modificados y alimentos transgénicos. Ujú. El transgénico, hace algunos años, fue un boom o un factor de gran importancia en el mercado alimentario. Digo, ahorita se ha tratado de combatir un poco, pero cabe señalar que dentro de la industria, lo que nosotros no vemos, en este caso de algunos alimentos, tiene que ver con la modificación de los mismos o el transgénico de los mismos. Ujú. Entonces, pues bueno, esta noticia que nos das sí es muy, muy interesante y muy importante, Nancy. Y pues bueno, va a ser parte de la tarea que les voy a dejar, ¿sale? Pero por eso no quiero adentrarme más porque ese va a ser otro tema de conversación. Muchas gracias, Nancy, por tu noticia. ¿Alguien más que quiera contribuir con su noticia, chicos? Nadie. A ver, aprovechando que estás Jesús, Jesús, tu Yo, noticia. ¿O quién había dicho Pedro? oh, sí, yo, si quiere yo. A ver, Está un José. ¿Quién es? Pedro, échale, Pedro. Bueno, yo investigué sobre intoxicados de salmonelosis, que deja de saldo un 41 niños y un profesor tras comer bocadillos en una escuela de Olot. Dice que ¿Escuela los de dónde? pequeños Perdón. de Olot. Ok. ¿Quién sabe de dónde? Los pequeños de 6 y 7 años presentaban vómitos, náuseas, diarrea y fiebre en la mayoría de los casos. Y técnicos de la Agencia de Salud Pública de Cataluña en Girona investigan el origen de un brote de gastroenteritis que ha afectado a 41 niños de la escuela y a un profesor. Según han confirmado los resultados de los coprocultivos analizados, el brote fue provocado por la bacteria Salmonella. Los afectados formaban parte de un grupo de 50 alumnos y 4 profesores que fueron de excursión el 2 de octubre, según publica el diario de Girona. Las primeras investigaciones apuntan a que los que han resultado afectados comieron bocadillos hechos en la cocina del centro, mientras que los que no presentaron síntomas los llevaban de su casa. Ya. Ok. ¿No dice qué tipo de bocadillos comieron o consumieron? No. Ok, bueno, para pronto. Cuando hablamos nosotros de salmonelosis, hablamos simplemente de, pues de contaminación por E. coli. Ujú. En este caso, o agua sucia, aguas negras, todo lo que tiene que ver con heces fecales. Ajá.
principalmente, es donde nosotros vamos a encontrar pues esta bacteria de salmonellosis. También hay que tomar en cuenta que, bueno, podemos encontrar la salmonellosis en estos alimentos contaminados con E. coli, pero también por su origen y por su naturaleza, la salmonelosis nosotros también la vamos a encontrar en alimentos del pollo, en este caso en la carne de pollo. Ujú. La salmonela la vamos a encontrar principalmente en el huevo y también en el pollo, pero salmonelosis principalmente en todos los alimentos que vienen del pollo, en este caso, pues todo lo que es carne de pollo, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor estas personas lo que hicieron fue consumir algún alimento pues, relacionado con lo que es el pollo directamente o, en su defecto, algunos alimentos que también fueron regados con aguas negras o con aguas, pues, sucias, lo que provocó también que pues tuvieran este tipo de enfermedades pues, con salmonela. Ajá. Entonces, pues bueno, es importante también verificar, pues, híjole, a veces es un poquito difícil, ¿no? Porque digo, yo me declaro partidario de que pues, me gusta ir a comer como a puestecillos o a mercados y todo ese rollo, y la verdad, pues está chido. Pero a veces no sabemos de dónde vienen los alimentos. Ahora sí que ir a comer algunas veces a ese tipo de lugares pues es un riesgo. Ajá, sí es un riesgo porque pues no sabes de dónde vienen los alimentos o cómo tratan los alimentos, si los cocinan bien, entre algunas otras cosas. Entonces sí es como un arma de doble filo. O sea, yo no estoy diciendo que no debamos comer en tianguis o en mercados o en puestos informales, porque a final de cuentas, pues se corre el mismo riesgo comer en un restaurante que comer en un mercado de este tipo. Ujú. Pero muchas veces no se tienen como perdón, los cuidados o los mismos cuidados en un establecimiento o un lugar establecido que en un puestecillo, ¿no? Entonces, digo, por desgracia, a lo mejor, pues bueno, se enfermaron, pero sí hay que tener mucho cuidado al momento de ir a comer este tipo de lugares. Que también, vamos a ser honestos, cuando tú llegas a un mercado o a un puesto o lo que sea, tu misma razón es la que te dice si el lugar está limpio o no está limpio, ¿no? O a lo mejor si se lavan o no las manos, si están lavando los alimentos o no los están lavando, entre algunas otras cosas, ¿sale? Entonces, sí hay que ser como muy persuasivos en ese aspecto, si es que vamos a comer en la calle o en algún otro lugar, porque pues bueno, eso nos va a permitir que evitemos alguna enfermedad de este tipo, ¿sale? Vientos, Pedro, gracias. Ahora sí, a ver, estaba Jesús para participar. Sí, yo seguí mi tema de la clase pasada de los transgénicos, Ajá. pero pues no sabía si sí iba a estar correcto o no. Sí, está correcto, a ver, échale. Vale, pues yo investigué que después de una moratoria de 11 años, el gobierno mexicano autorizó 15 solicitudes para sembrar maíz genéticamente modificado, una decisión que causó polémica entre académicos y grupos ambientalistas por el efecto que tendría en variedades nativas. Ajá. Más que nada está abordando el tema de que es imposible que los maíces modificados se puedan sembrar en México, ya que las variantes nativas pueden ser contaminadas por ellos y que es imposible que no se contaminen. Exacto. Entonces estaban abriendo casos, bueno, como audiciones, no, Ajá. audiciones no, como grupos donde están dialogando sobre si es correcto sembrar el maíz o sobre si es si realmente no podría afectar tanto. Ok. Y así está mi noticia. Ok, y desde tu perspectiva, ¿tú qué piensas al respecto? Yo opino que sería mal, porque muchas personas comemos maíz. A todos nos Ajá. gustan las tortillas, la tole, todo lo que viene de maíz. Y aquí en México se consume bastante. Entonces, nos dijeron que el maíz era bueno, que el maíz tiene muchas propiedades que nos ayuda, nutritivo, tiene calcio, tiene esas propiedades buenas. Ajá. Pero yo siento que al contaminarlo las pierde. Entonces, pasa de ser un alimento con muchos beneficios a solamente un alimento llenador. Ok. Entonces, si nuestras variantes criollas, que son muchas, no sé cuántas hay de maíz, pero si nuestras variantes criollas desaparecen, yo siento que una parte de la identidad mexicana de nutrición desapareciera igual.
Exacto. Aquí, mira, bueno, hablando ya un poquito más de esto, es un tema, híjole, un tema muy grande, muy largo, muy interesante, porque justamente lo que dices, ¿no? O sea, el maíz es como identidad, ¿no? Para México es como la representación de identidad. Pero también es importante que entendamos que las variantes transgénicas lo que hacen es que son variantes, vamos a llamarlo de esta forma, a lo mejor no es la correcta, pero son variantes depredadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que son variantes que contaminan y que modifican por sí solas las variantes criollas, lo que mencionabas tú. En México existe una cantidad enorme de variantes de maíz que son endémicas, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que, pues bueno, pertenecen a nuestra zona y que son cultivadas a lo mejor solo en esta zona. Ajá. Y que con la entrada del maíz transgénico, lo que va a suceder es que, ok, pudiese ser que la modificación del maíz en cuanto a beneficios, hasta cierto punto, sea buena, pero perdemos este punto de identidad. Ajá. O sea, se pierde como estas variantes de identidad y ya no vamos a tener o pueden desaparecer estas variantes que nosotros comúnmente conocemos, por ejemplo, el maíz rojo, el maíz azul, no sé, entre algunas otras cosas. Hay una variante que es como un maíz de colores, no me acuerdo cómo se llama esa variante, pero esa está genial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hablando nada más como de identidad y de algunos factores interesantes que tiene el maíz como tal. Pero aquí en este rollo del transgénico entran muchos aspectos, muchos aspectos que tienen que ver con términos legales, ajá, y que tiene que ver también con la entrada de ciertas empresas a México, o bueno, que a lo mejor ya entraron, pero que todavía no les están permitiendo trabajar con libertad como lo hacen a lo mejor en Estados Unidos. Ujú. Entonces, sí es un factor muy importante que yo creo que no debería dejarse de lado, porque a final de cuentas estamos hablando tanto de alimentación y estamos hablando también como de, en este caso, pues de especies, de agricultura principalmente, lo que se va a ver muy afectado pues en el mercado alimentario mexicano, ¿no? No me voy a meter más en o sea, como muy a fondo en este asunto, porque literal podríamos seguir hablando y hablando y hablando y hablando y no podríamos terminar. Pero bueno, a grandes rasgos, sí es un factor muy importante este punto del transgénico, ¿no? Pero bueno, gracias, Jesús. ¿Alguien más por ahí? Me falta que participe Hugo, América, José, Max y nada más. Participe el nuevo. ¿Mande? Ok, a ver, por ahí entonces, Kevin, Max, tu noticia. Sí, chef. Bueno, yo me encontré un artículo de qué pasa si comemos mo. Ok, igual, a ver, échale. Dice, ¿qué pasa si accidentalmente como mo? Hay que diferenciar entre el mo que tiene un alimento porque en su proceso de elaboración se han introducido hongos concretos o saludables para su fermentación o para darles características concretas de aromas y sabores, y aquellos que surgen por el proceso de descomposición del alimento. Por ejemplo, los mohos que tienen algunos embutidos o quesos como el Cabrales o el Roquefort no presentan riesgo para la salud y son una prueba de calidad del producto. Algunos de los ejemplos más frecuentes de comida con moho pueden ser las frutas blandas como fresas con moho, fiambres y embutidos tiernos. Entonces, ¿qué pasa si te comes un pan con moho? Por ejemplo, debes de saber que el moho también puede contener bacterias patógenas perjudiciales, que causan problemas digestivos, reacciones alérgicas como picor de ojos, irritación de garganta o dificultad respiratoria. Son algunas de las reacciones adversas más comunes derivadas de la ingesta del moho, generando los distintos hongos y bacterias. ¿Qué hacer si como moho? En general, la ingesta accidental de una mínima cantidad de moho en un momento puntual no suele ser nocivo, no suele generar problemas, pero no es recomendable en ningún caso. Si se llega a comer moho, es recomendable ver
que si llega a tener moho, ¿no? Y si tiene moho, no hay que tragarlo, hay que sacarlo de la boca y enjuagar con abundante agua. Ok. Bien. Gracias, Max. Mira, ok, hace un momento igual ya nos dieron una noticia similar, ajá. Pero bueno, es importante mencionar también que, como dijiste tú, tanto como hay mos malos, como hay mos buenos. Ajá. En este caso nada más cabe mencionar algo importante. Cuando hablamos de los mos malos, van a ser todos aquellos mos que nos van a causar, digamos que de manera rápida, una intoxicación, ujú, o alguna reacción adversa que podamos tener, no sé, dolor de cabeza, que se nos pueda cerrar la garganta, este, no sé, fiebre, por así decirlo, no sé, distintos factores que pueden generarse con el consumo del mo, pero también existen mos buenos. Los mos buenos nosotros los vamos a encontrar principalmente en los productos lácteos o en los quesos. Ajá, un queso básico que nosotros encontramos este, elaborado con moho, es el famosísimo queso azul. Ajá. El queso azul como tal es elaborado con un hongo, en este caso con un moho. Ujú. Este moho lo que va a generar es que exista una descomposición y que se genere una acidez muy elevada como tal del mismo. Y obviamente un color característico, ¿sale? Entonces, pues nada más es eso, o sea, mencionar que sí existen mohos buenos y mohos malos y que pues también ya depende de nosotros el consumo de los mismos. Dime, Jesús. Yo acabo de comprar queso azul Ajá. porque me gusta mucho y nunca me la había quedado viendo tanto. O sea, yo hace como una semana dije, ¿por qué será azul? ¿Por qué inventaron la palabra azul? Ajá. Entonces me le quedé viendo al queso y sí, o sea, si se le queda viendo y lo va partiendo así lento, sí puede llegar a notar los trocitos de hongo con pelito y todo. Y dije, "Ah". De hecho, fíjate que se le llama queso azul porque la variante del mo, no me acuerdo ahorita del nombre científico, pero la variante del mo que tiene ese queso azul hace referencia justo a las características que tiene este mo, que son como unas fibrilaciones o unas hifas azules, lo que genera que dentro de la descomposición del queso encontremos justamente esta, pues digamos que esta coloración azul que se genera a partir de este moho que es de origen azul. Por eso se llama queso azul. Ay, ¿Vale? pero nunca me la había quedado viendo tan profundamente como esa vez. Y sí, o sea, sí tiene pelitos de hongo. Pues sí, obviamente. Pero Pues bueno, yo a pensé que ver, nada más que estaba como pintado o algo así. le pusieron tinta para que sea azul, ¿no? Ajá, yo pensé que así era, pero cuando vi No. los ojos dije, Ave María Purísima. Y ahí me entró la duda, dije, ¿hará daño comerte, o sea, comer diario queso azul? Ah, híjole, esa sí no sabría respondértela, ¿eh? Yo, mira, hasta donde yo tengo entendido, obviamente consumir alimentos que tienen o que están hechos a base de este tipo de productos, digamos que sí es con moderación, o sea, tampoco tienes que exagerarte. ¿Por qué? No lo sé, pero pues sí tienes que como que moderarte un poco. Pero voy a checarlo, de todos modos voy a investigar esa parte y ya te la comento. Max, ¿querías comentar algo? Ah, sí, que abrí mi refrigerador y encontré un honguito. ¿Un hongo? Sí, ¿Pero hongo de qué o cómo? como volteó la cámara. Un jitomate con un hongo. No. Ah, sí es cierto. Ay, eso es más de un hongo. Retira, ahora sí que cuando nosotros notemos eso, por ejemplo, en nuestros refrigeradores, alacenas o la fruta, por así decirlo, lo ideal es que nosotros tengamos que retirarlo de donde está el resto de los alimentos. Los hongos tienen una característica y esta característica lo que hace es que bueno, que generan esporas. Estas esporas son volátiles y como son volátiles, se pueden afectar cualquier alimento que esté alrededor del mismo, ¿sale? Chicos, ya va a terminar esta sesión. Iniciamos otra solo para darles la tarea. Ajá, para, bueno, culminar con este punto, darles la tarea, porque si no, ahorita me voy a cortar a medias y que quiero que quede clara la tarea, ¿sale? Por favor. Ah, Nel, ya no hay que entrar. Ah,
5 minutos nomás. Frío. De la levantación ya, ¿no? Ok, vamos a apurarnos en esto. Nada más por ahí, me faltó Hugo, su noticia, y América, su noticia. No sé si la tengan a la mano, la puedan compartir de manera rápida. Voy. Es el verdadero problema de comer pan blanco. El pan es uno de los productos más típicos a la hora de la compañía en cualquier comida. Una costumbre muy española, muy arraigada y tradicional, que hace que muchas personas afirmen que no pueden comer sin pan. Sin embargo, en los últimos tiempos se han cobrado muchas importancias, tipos de pan como el centón y el integral, o el espelta, dejado de lado el pan blanco, que se ha considerado como el más perjudicial y nutricionalmente blando. De hecho, la experta nutrióloga Blanca, conocida como en redes sociales como @blancaconutri, ha compartido un contundente afirmación sobre los alimentos. Recordatorio: tomar pan blanco es como tomar azúcar, ha escrito. Okay. Y tal y como le explica en su publicación, este tipo de pan se elabora con harinas refinadas y nutrientes. Principalmente es un hidrato de absorción rápida que rápidamente se transforma en azúcar. Es algo resumido. Bien. Ok. Bueno, ahorita ya no vamos a entrar en detalles con tu noticia, pero de todos modos te la voy a anotar. Gracias, Hugo. América no está. En este caso, por ahí estaba este chico José. Ya creo que no se conectó. ¿Sí estás por ahí, José? Sí, profe. Ok, a ver, José, de manera rápida, no sé si no estuviste, creo que en la primera clase. Todos los martes van a investigar ustedes una noticia. Ajá. La noticia, para que valga, la tienen que compartir. Ajá. Y bueno, tenemos que comentar un poco sobre ella. ¿Sale? No se vale de que yo digo nada más, ok, tienen que hacer una noticia y tú digas, sí la tenía, pero no la dije. Tienen que compartirla para que valga su noticia, porque es parte de la evaluación. ¿Sale? De todos modos, bueno, si tienes por ahí alguna duda con respecto a la evaluación, cosas de ese tipo, échame un mensajito y ya te comparto la parte de la evaluación, por favor. Pero sí es importante entonces que los días martes vamos a estar compartiendo la parte de las noticias. Ok,
Bien, chicos. Para tarea, ustedes van a buscar en YouTube, aquí en pantalla les estoy compartiendo, este documental que se llama Food Inc. ¿Sale? Es del año 2013. Fíjense nada más, de qué año es. Es del año 2013. Ajá. Y obviamente, pues lo van a ver y me van a hacer pues un reporte. No vamos a hablar análisis, mucho menos. Vamos a hacer un reporte con una opinión sobre esto, ¿sale? Eh, me lo van a entregar a más tardar el día viernes. Lo van a subir a plataforma, claro está. Van a hacer su reporte, todo el rollo. Lo van a subir a plataforma, lo van a hacer en Word. De preferencia, una vez que lo hayan hecho en Word, por favor, transfórmenlo en PDF para que puedan subirlo, esté menos pesado, ¿sale? Y obviamente esté protegido y ya no esté modificable. Entonces, recuerden que para hacer cualquier trabajo escrito, pues hay que utilizar la parte del sistema APA, que ya lo platicamos con anterioridad, y ya les mandé al grupo las guías de la parte del sistema APA. Entonces, vuelvo a repetir, hay que ver este documental, por favor, y hay que subir su reseña a más ¿Mínimo tardar. cuánto? ¿Perdón? ¿Mínimo cuánto? Híjole, está interesante, pero solo vamos a hacer una cuartilla, ¿sale? Porque a final de cuentas solo es como lo que requiero de este punto es su opinión, ¿sale? O sea, así es como la opinión que ustedes tienen al respecto de todo esto, que podría salir más de una cuartilla, ¿no? Pero vamos a dejarlo en una cuartilla, ¿va que va? Entonces, Gracias, chef. ¿mande? Gracias. De nada. Mínimo una cuartilla, máximo lo que ustedes quieran hacer. O sea, sí, no hay problema. O sea, mínimo una, máximo lo que ustedes quieran hacer. Entonces, vuelvo a repetir, aquí lo tienen en pantalla, así lo encuentran como Food Inc. Y pues bueno, está en español, también está en inglés. Si quieren practicar su inglés, también está chido. Entonces, está muy interesante. Ahora sí que véanlo con tiempo y con calma y sin distracción. ¿Sale? Porque sí les va a llamar como mucho la atención. Si les llama mucho el rollo de la industria alimentaria o los alimentos, les va a llamar mucho la atención este rollo de este documental. Obviamente hay documentales igual muy interesantes de otro tipo, pero en particular este documental está buenísimo, ¿sale? Entonces, esa es la tarea. De todos modos, yo voy a crear la tarea en este caso en lo que tiene que ver ¿cómo se llama? En la plataforma. Y si no, pues, perdón, creo la tarea en la plataforma y ya después ustedes la suben, ¿no? ¿Sale? En Entonces, academia. ¿qué? ¿Academics, Teams o en dónde? En Academics. La tarea la voy a crear en Academics. Hay que seguir subiendo tareas en Academics. ¿Sale? Va. Órale, pues. Entonces, bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Me dio gusto saludarlos. Nos vemos el día jueves por aquí. Bye, chef. Bye, que estén muy bien, Profe. chicos. Bye, bye. Bonito día. Bye, bye.